Salmón y punto. Empezamos. Hoy estamos con Luis, cocinero español, residente en Oslo. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por invitarme. Es un placer que estés aquí porque además creo que puedes aportar información muy útil para muchas personas que están interesadas en el sector de la hostelería en Noruega, que están pensando en emigrar y que quieren saber más sobre cómo es el trabajo aquí relacionado con la restauración o con el sector de la hostelería en general. Así que gracias por venir. Nada, gracias a ti. Ya he visto algunas de las entrevistas previas que has hecho y cuando me contactaste, pues ya viste la respuesta que fue cuando quieras y pues nada, aquí estamos y ojalá que sirva de ayuda a mucha gente o... Que recordarles también que nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify los episodios completos, que pueden también ver partes cortas de esta entrevista en Instagram, en TikTok y en Facebook, y que el apoyo que nos puedan dar con esos follows o con esas interacciones con las publicaciones va a ser máximo, así que muchas gracias de antemano y esperamos que os guste la entrevista. Luis, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Oslo? ¿Cuándo migraste y por qué decidiste migrar? Pues llevo actualmente 20 meses, o sea, un poco más de año y medio. Yo vine en abril de 2022, a finales de abril de 2022. Y bueno, mi situación en Madrid en aquel momento después de la pandemia, pues como todos recordaréis, no era lo más sencillo para mi sector. Trabajaba en un hotel, el cual estuvo cerrado casi año y medio. Y bueno, pasé de casi toda mi carrera no pensar en quizá, pues bueno, si me va en un trabajo un poco mejor o peor, pero siempre voy a tener opción de buscar algo relacionado con hostelería. En España siempre pensaba, esto nunca va a cerrar o nunca me voy a quedar sin trabajo, y llegó ese momento y me vi un poco contra las cuerdas. Y pues bueno, gracias a Rubén, que estaba aquí, pues mi familia también, que me dio un empujoncito para animarme, pues tomé la decisión de probar y mandé currículums desde Madrid, hice varias entrevistas y pues bueno, cuando tuve una entrevista y el restaurante me gustó y me pareció todo más o menos viable, porque no era fácil decir, ahora de repente me voy a Noruega, a Oslo, no conozco nada. Pues no sabes muy bien la cocina aquí tampoco cómo va a ser, cómo van a trabajar. Piensa en un país nórdico, ingredientes, qué platos hay, qué comida hay, prejuicios que tenemos y de antemano. Y bueno, y dije, mira, como no vaya y lo vea con mis propios ojos, pues no voy a saber. Para que la gente lo sepa, Rubén es un amigo en común que Exacto. estuvo aquí también en Salmón y Punto en el primer episodio, es ingeniero químico. Y me llamaba también mucho la atención tu perfil, porque tú llegaste en un viaje con otros amigos a visitar a Rubén, y ahí fue cuando pues algo hizo clic en ti. Te animó también él a buscar aquí trabajo y empezaste a moverte, ¿no? Sí, él, pues claro, él vino en 2021 y pues claro, seguíamos manteniendo la relación, cada semana hablábamos, tal, y él sabía perfectamente de mi situación, entonces me animaba mucho a intentarlo. Cuando exactamente en ese viaje que dices que vinimos varios amigos, ya cuando me vi aquí, vi los restaurantes que habían, el tipo de cocina, que no era solo todo cocina nórdica, aquí hay cocina de todo el mundo prácticamente. Pues dije, ¿por qué no he pensado esto antes? Y sí, pues llegué a España y prácticamente el día que llegué a Madrid ya me puse a actualizar mi currículum, a hablar con Rubén dónde puedo buscar, dónde puedo mandar los currículum, en qué página o en qué sitio puedo encontrar trabajo. Y fue 2 semanas, creo. 2 semanas que hice todo.
O sea, dejé mi trabajo allí en Madrid, me vine, dejé todo. Vendí mi moto, el coche, el piso lo puse en alquiler y también me ayudó que Rubén ya estaba aquí, entonces pues pude venirme con un poco más, o sea, con más antelación, sin tampoco buscar una casa o nada, porque sabía que unos días me podía quedar en su casa. Entonces no me lo pensé. ¿Cómo fue el proceso de esa búsqueda de empleo? La hiciste desde España, ¿no? Sí, desde Madrid, en Fin. Creo que todos conocemos Fin. Sí. Fin.no, con dos Ns, Fin. Sí. Nada, me puse a buscar trabajos de segundo de cocina, de subchef, y más o menos, tampoco como a todo, echaba currículums a todos, sino iba un poco seleccionando. Y nada, hice 4 entrevistas. Una fue en el Gran Hotel, que está aquí cerca donde estamos ahora. También en Somerro, en Soliplas, en otro hotel que estaban abriendo. Y donde estoy actualmente, en Asia, en Akerbrigge, pues fue donde creo que más interés tenían por mi perfil o como que me podían aportar más un poco lo que yo necesito. ¿Hiciste las entrevistas desde España o viniste Desde aquí para Madrid, hacerlas? sí. O sea, todas online. Online, sí. ¿El proceso íntegro fue online o luego tuviste que venir aquí a hacer una especie de prueba para que viesen tus habilidades antes de contratarte? Yo hice la entrevista online con el chef ejecutivo y la jefa de recursos humanos de la empresa, que son dueños de Asia Akerbrigge y varios restaurantes que tienen más aquí en Oslo, en Noruega. Y sí, la hice online y cuando más o menos llegamos a un acuerdo ya más seriamente, o sea, ya hablamos de tema de sueldo, cuándo podía empezar y todo eso, y lo veía más o menos viable que ya podía buscar un vuelo y tal. Lo que les dije es que podía venir unos días, vernos en persona y nada, y conocernos en persona e intentar a lo mejor el último fleco que nos quedase de la entrevista, pues verlo en persona o discutirlo en persona y así fue. Yo venía pues de la situación como estaba en Madrid, llegué a esa entrevista, me llevé los cuchillos, iba preparado para entrar ya desde el principio a trabajar. Y bueno, no, me dijeron nada, que querían hablar conmigo, ver tal, y me dijeron que creo que fue 4 días después cuando empecé. Y prueba, creo que a lo mejor por mi experiencia o el currículum, o no sé, llevo 15 años como cocinero ya, y en diversos puestos y en restaurantes, yo creo que he tocado todo. Me falta trabajar en un crucero, creo, y creo que eso es un factor que aquí valoran mucho y como que no, tampoco me pusieron a prueba ni tuve una jornada de prueba o lo típico que vienes 2 horas a trabajar, te ven cómo tú trabajas, tú ves el sitio si te gusta o no, luego ya llegas a un acuerdo, ves o aceptas la oferta o no. Yo llegué y me gustaba el sitio, sabía que quería trabajar aquí, quería probarlo y era como no sé, era abrir la primera puerta de esta nueva aventura y por algún sitio tenía que empezar. Entonces, ya restaurantes he visto muchos, digo, muy, muy diferente a lo mejor no va a ser. Y si es algo diferente, pues mira, pues aprendemos y seguimos. ¿Notaste que tu perfil se valoraba de una forma especial al venir desde España y desde la hostelería española? ¿O dirías que tu formación también era clave? Como dices, 15 años, también has trabajado creo que en Diverso Sí. con David Muñoz, bajo entornos de máxima presión y máxima exigencia. Entonces, no sé si de cara a que la gente se haga una idea de lo fácil o difícil que puede ser la búsqueda para una persona que trabaja en la hostelería aquí, también puede estar condicionada porque ha trabajado en España o no. Quizá para el puesto que yo estaba aplicando sí que me ayudó la experiencia que tenía o como dices, haber trabajado en restaurantes de 3 estrellas Michelin o haber estado de jefe de cocina en alguno de ellos. Ya como que
te quita un poco de obstáculos para optar a ese puesto. Pero sí que es verdad que después de la pandemia, los primeros meses que estuve aquí, se notaban carencias en cuanto a afluencia de gente que podía venir a trabajar. Viene mucha gente, sobre todo en hostelería, a trabajar de Polonia, de Suecia, también viene gente. Por lo que me contaban los compañeros, 2020, pues claro, todo el mundo tuvo que volver a casa, se quedó prácticamente aquí todo vacío de gente o si buscas personal, no hay muchas opciones. Entonces, las opciones que tienes, si más o menos te encajan, las tienes que coger. Y eso fue un poco lo que a mí venía un poco pensándolo, pero me chocó a lo mejor digo, joder, en este restaurante a lo mejor hay quizá algún perfil de alguna persona que dices, sin nada de experiencia. O sea, que dirías que influyó el Claro. hecho de venir desde la pandemia a la hora de la facilidad, a lo mejor, de encontrar esa posición. A lo mejor en mi caso, en un puesto de responsabilidad, quizás si vienes con poca experiencia o muy poca experiencia, creo yo que te cueste o será normal que a lo mejor necesites un poco más de tiempo de trabajo en esa empresa o desarrollarte un poco más. Pero sí, yo creo que, bueno, creo que sí, que puede ser un factor que influya, lógicamente, porque y aún todavía estamos notando pues, los últimos coletazos ha habido gente que ha cambiado su vida prácticamente. Y entonces, y en un país como este, que prácticamente en la hostelería somos gente que hemos emigrado y porque, no sé, yo he visto poca gente noruegos trabajando en hostelería o si están, son los restaurantes que hay aquí de estrella Michelin o en algún hotel grande. Y entonces pues creo que sí, que es un factor que claro, estás buscando gente, no tienes nadie, a poco que te venga alguien con un poco de experiencia en algo, lo coges y ya lo formaré, ¿sabes? Ya le enseñaré yo y ya iremos y... La impresión, y corrígeme si me equivoco, es que quizá en Noruega, por ese pensamiento que tienen muy enfocado a la calidad de vida y por la exigencia y la presión que conlleva una cocina, la impresión que tengo es que en la hostelería, por lo menos lo que he visto, es que cuando hay noruegos o noruegas, son muy jóvenes y no lo conciben quizá como una profesión a largo plazo como en España, que en España al final es un país que alcanza la excelencia en el sector de la hostelería, ya que en gran medida depende pues también de ello. ¿Notas tú quizá eso, que no hay tantos noruegos trabajando con más edades adultas Yo los compañeros que tengo de trabajo, camareros o cocineros, o son muy jóvenes y son el típico trabajo de verano o los fines de semana que están estudiando su carrera y tienen su trabajo para sacarse su sueldo y son súper jóvenes, pero no lo tienen como va a ser mi trabajo del futuro. Es mi trabajo mientras estoy haciendo mi carrera. También han venido alguna vez algún chico de la escuela de hostelería, pero muy poco. O no es la costumbre como a lo mejor en España tenemos de ir a trabajar. Estoy estudiando, como me pasó a mí, estudiando en la escuela de hostelería y me voy a trabajar los fines de semana a algún sitio, voy aprendiendo o voy a acabar el curso y las prácticas las hago en este restaurante porque quiero luego intentar empezar a trabajar aquí. No he visto el verano un par de chavales vinieron, un par de días, noruegos, con 17 años y ya. También otros compañeros que tengo son de migrantes de padres de Vietnam, de Filipinas o de algún país de Tailandia que pues, han venido aquí de pequeños y pues bueno, les gusta la cocina porque también en esos países lo llevan casi dentro, es parte principal de su cultura, la cocina, la comida. Y
y son los compañeros que tengo, pero el típico noruego que todos nos imaginamos rubio alto, no tengo ningún compañero noruego. ¿Qué diferencias has notado en la hostelería entre España y Noruega? Pues la verdad que creía que me iba a encontrar muchas más diferencias o el salto más grande en cuanto a calidad. Sí que es verdad que pues es como todo. Hay restaurantes que lo hacen mejor, otros restaurantes que un poquito que vas y dices, "Uf, a lo mejor no vuelvo", pero eso nos pasa en Madrid también. Entonces, sí que es verdad que los prejuicios que nos creamos afectan, y yo cuando a lo mejor mi madre o mi padre me decían, pues, ¿por qué no pruebas allí que está Rubén y tal? Y yo pensaba, digo, pero allí qué voy a hacer? O sea, allí que hay o sea, anguilas, salmón, lo típico, carne de reno, y dices, no sé, de qué forma me voy a seguir formando o voy a seguir progresando o qué puedo... Pero luego llegas aquí y ves lo que he dicho antes, ves que hay cocina de todo, también la cocina está muy globalizada en cuanto a materiales con los que trabajas, instrumentos, formas de trabajar. Pues tengo el mismo horno que usaba en Madrid, por ejemplo, la misma marca. Las formas de trabajar también, quieras que no, mucha gente se forma en España. Entonces, muchas cosas de las que aprendes, pues yo ya las sabía. Entonces, tampoco he notado un cambio muy, muy grande. Te iba a preguntar por si había cambio también en la organización de turnos, de horarios, de horas extra y Sí. si ahí, digamos que en la parte más de condiciones laborales has notado también un cambio. Sí, en eso sí, porque yo trabajo 37 horas semanales aquí. Varía, lógicamente. En verano a lo mejor hacemos algunas horas más, extras, y me las pagan. Porque en Madrid trabajo en restaurantes que hacía a lo mejor 60 o 70 horas semanales, de las cuales me seguían pagando 40, como ponía en mi contrato. Entonces es un oficio muy sacrificado, trabajando domingos festivos, ahora en fechas navideñas, trabajando 25 de diciembre, 31 y días unos. Y como que dices, me merece la pena. Pero claro, llegas a un país como este, que lo tienen un poco más controlado o regulado de otra manera. Pues yo trabajo 37 horas semanales, tengo mis horarios con 1 mes, 2 meses de antelación en una aplicación con el móvil, puedo ver todo, puedo pedirme las vacaciones, puedo ver las horas que llevo hechas cada mes. Y son varias cosas que dices, poco a poco las pones todas juntas y dices, sí, sí que es una mejora importante. O sea, en tu experiencia, esa regulación del sector o ese enfoque en la calidad de vida que tiene en general el país, no solo el sector de la hostelería, sí que se cumple y no es un tópico, ¿no? Totalmente. Y además en reuniones que tienes con managers de restaurante y tal, casi que lo tienen súper en la mente el tema de tu vida fuera. Cada vez que, no sé, algún día que tenemos muchas reservas o tal y llega el momento de acabar mi turno, siempre tienes como no sé, no lo tengo ya de siempre, el a ver si hace falta quedarme un poco más, ayudar. Lo preguntas, oye, ¿hace falta esto? ¿Quieres que me quede un poco más? No, 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 vete de aquí que necesitas tener tu vida. Y pues eso, y así por eso entra el turno de la tarde, ya estamos aquí, no te preocupes, quizá en algún caso aislado sí, pero vamos, no pasa de 1 hora más que te quedes. ¿Hay algo que cuando emigraste y viniste a vivir a Noruega te llamase particularmente la atención de las condiciones laborales del país, de cómo se organizaba en concreto tu restaurante? ¿Algo que fuese diferente, muy diferente? Quizá lo que te he dicho del tema de organizar, de cómo organizan el personal en cuanto a la tecnología o con aplicaciones. Yo en todas las cocinas, el típico cuadrante, una hoja y ahí lo tienes y te lo dan cada semana. Entonces No, tú si quieres hacer un plan el mes que viene, no puedes. no sabes o lo tienes que...
que preguntar o medio discutir con tu jefe de, oye, es que se casa mi prima. O le tienes que decir lo típico de algo muy importante, aunque sea para... Y quizá eso aquí dije, me puedo organizar mucho mejor o puedo ver mis horas, no tengo que estar apuntándome yo mis horas y luego alguna por ahí por el camino se pierde o no se tiene, o no se ha contado y tal. Ahí no se pierde nada. Y la primera vez que pedí un fin de semana, aparte de los que ya tenemos, porque cada mes tenemos un fin de semana libre, mi jefe me llegó un día o dos después de solicitarlo. Oye, he visto que has pedido este fin de semana. Me saltó instantáneamente el decirle, sí, es que voy con unos amigos, vamos a ir a hacer un viaje por aquí y tal, en Noruega y tal. Y me miró un poco como diciendo, sí, pero si no te estoy preguntando ¿Por qué? Si solo te quería decir que mañana, que tengo el ordenador roto, mañana que tendré un otro ordenador, que te las apruebo y ya está. Que estés tranquilo que lo vas a tener. Y me sorprendió el hecho de decir, joder, no se meten en tu vida, no quieren saber por qué. O cuando estás malo, por ejemplo. O llamo al trabajo, estoy malo, me encuentro mal, solo quieren que llames y que les avises con cierto tiempo para organizar el día, pero no te dicen, ve al médico, trae un justificante, qué es lo que te pasa, nada. De todas formas, para la gente que nos escuche, que sepa que es tu experiencia Exacto. Trabajando aquí en Noruega en un restaurante concreto y trabajando en España en un hotel en concreto, que tampoco podemos extrapolar a que no se pagan las horas extra nunca en España, ni que se trabaja siempre de más, ni que se organiza a nivel tecnológico con un papel, ¿no? Entiendo, Sí, no sé, sí. a lo mejor tú sabes de mucho... Puede ser, pero yo, hasta mi experiencia, la última que he tenido en Madrid, en el Eurobuilding, era el que trabajaba, uno de los hoteles más importantes de Madrid, sino casi en cuanto a banquetes y eventos, creo que el más importante de Madrid. Y había muchas cosas que seguían como casi en los 90 o en los 2000, primeros de los 2000, en cuanto a formas de trabajar, en cuanto a lo que te he dicho de mucho personal, lo puedes gestionar más eficientemente con algo así, una aplicación o algo que quede registrado electrónicamente día a día, no que... Bueno. ¿Cuál dirías que son las preferencias culinarias de los noruegos? ¿Notas como yo que es todo excesivamente internacional, quizá, que no hay algo patrio? Sí, bueno, yo... sí, yo lo que veo es que la comida mexicana les vuelve locos. Y la española también. Pocos restaurantes veo aquí que creo que podrían haber alguno más. Españoles. Sí, habrá 3 o 4 en Oslo, creo. Y creo que son gente muy simple a la hora de comer. Sus verduritas o alguna carne con salsa. Eso tiene que ser casi sí o sí, con alguna salsa. Y luego, pues, ellos, por el país donde estamos, en cuanto a recursos, ahora en invierno no crece nada aquí. Entonces, pues la cocina suya es un poco... no es tan amplia como la nuestra, o yo que sé, peruana o tailandesa, o que tienes 1000 ingredientes de todo y durante todo el año. Entonces creo que eso es un factor que influyan a la hora de eso, de los tacos o restaurantes como el que yo trabajo, que es de cocina asiática y se llena cada fin de semana. Yo creo que luego en casa también yo creo que son muy... no son como nosotros de ponerse mucho a cocinar o perder mucho tiempo en la cocina. Creo que son más de pedir takeaway, comida para comer a domicilio y es un poco la idea que tengo, pero repito, quizá alguien tenga otra experiencia ahí. ¿Tenías experiencia previa cocinando platos asiáticos? ¿Necesitaste algún tipo de adaptación concreta para ello? Bueno, en Madrid, quieras que no, ya había trabajado en algún restaurante que pues todo ya... lo que hablamos de cocina fusión, pues eso
ha llegado a prácticamente cualquier restaurante. Cualquier restaurante que no use salsa de soja, sea el restaurante que sea, o cualquier especia o aliño tailandés o asiático, peruano. Es raro. Es raro, porque al final, claro, hay mucha competencia, hay que buscar ideas nuevas, hay que buscar forma de renovar tus platos, tus menús, los sabores que quieres aportar o cambiar en ese momento y entonces muchos ingredientes, muchas técnicas de, por ejemplo, usar un wok o cómo preparar algún curry, alguna idea ya tenía. Me he preocupado durante mi carrera en trabajar en diferentes restaurantes, no siempre del mismo corte, con cocina clásica española. Fue donde empecé, pero luego me he dedicado a ir cambiando restaurantes que sabía que hacían buen ceviche, por ejemplo. Pues iba, estaba un año, aprendía cómo hacer ese ceviche que me interesaba, aprendía también más cosas. Y cuando veía que necesitaba un cambio o quería aprender otra cosa, me iba a otro restaurante que sabía que hacían, no sé, asaban cochinillo, por ejemplo, muy bien. Y quería aprenderlo. Entonces, cuando llegué aquí, el cambio fue un poco adaptarme sobre todo en inglés, porque trabajo diariamente en inglés. En cuanto a alguna palabra, alguna forma o algún ingrediente que no lo tiene muy fresco en la memoria de cómo se decía y tal. Pero en cuanto a forma de trabajar, es, como te he dicho antes, casi que prácticamente igual. Tema propinas. ¿Hay alguna diferencia? ¿Dejan los noruegos en general más propina que los españoles? Pues yo diría que creo que sí, que lo tienen un poco más como interiorizado el tema de dejar la propina. Yo, la experiencia que tengo en España, pues bueno, se repartían al final de mes en algunos sitios. Hay en otros sitios que la cocina no recibía propinas. En el último trabajo que tuve en el hotel no teníamos propina en la cocina. Solo el servicio. Solo camareros. Y bueno, aquí en la entrevista, cuando negociábamos el sueldo, uno de los factores que me propusieron o que me dijeron era el tema de la propina, lo cuánto me iban a pagar de propinas la hora. Entonces, pues eso sí que lo dije, bueno, es diferente. En cuanto a que te digan, pues por hora vas a recibir este dinero de las propinas. Claro está, luego en verano, lógicamente, se llena más el restaurante, pues hay más propinas. O ahora en Navidad. Luego hay otros meses que se iguala un poco, pero no está mal. No está mal. ¿Dirías que los salarios de los cocineros en Noruega son mucho mayores a los de España? También teniendo en cuenta cuánto cambia a nivel económico vivir en el país. Pues sí, realmente sí. O al menos en mi caso sí, porque sí, es verdad que claro, que amigos me dicen, pero es que vivir allí es muy caro. Sí, pero si tu sueldo te permite pagar tu alquiler, la compra, las veces que vayas a salir a tomar algo por ahí, o algún imprevisto de algún mes o que tengas, quitando eso, luego puedo ahorrar bastante a cada mes. Puedo ahorrar bastante y puedes plantearte un poco algo más en tu vida, en tu futuro, de pues a lo mejor quiero comprar un piso o quiero ahorrar este dinero, este tiempo. No sé, personas que quieran venir 3, 4 años, pues puedes volver a España con un buen colchón de ahorros. Sin quitarte lógicamente, si estás todos los días cenando fuera, saliendo y tal, Claro. pero es como todo. Si tienes un poco la idea clara de lo que quieres hacer, sí que tampoco sea el centro de tu vida, sino que también te permites disfrutar algunos días de tal. Sí que hay diferencia bastante grande. Sí, Bastante. porque a mí también me han dicho que
quizá no tiene mucho sentido preguntarlo, pero también hay que poner en contexto. El coste de la vida es mayor, ya lo sabemos todos, pero yo creo que no es tan alto como él era hace tiempo, o por lo menos el coste de la vida en grandes ciudades en España está muy caro también. Y aquí, sobre todo, notas la diferencia en productos específicos como el alcohol o Mm. como salir a Sí, cenar por ahí, restaurantes. O normalmente, ya por tendencia, pues pides menos. El claro. concepto de es pedir un Mm, plato y una mm, bebida o una mm. cerveza en vez de pedir platos para compartir. Entonces, al final, ¿hay diferencia? Sí, pero yo no diría que es yo diría que es mucha mayor la diferencia a nivel de salarios que a nivel de coste de vida. Sí, yo, pues siendo de Madrid, pues la verdad que en cuanto al supermercado, hombre, hay algunas cosas que dices, "Uf", pero también cuando hablo con mis padres y lo típico que Mm, comentas, pues el pollo está a tanto el sí, kilo y dices, bueno, tampoco está muy distinto, claro. ¿sabes? O Ujú, pues, ideas que tú dices, joder, qué sí, caro, lo vas sí, a comprar y son casi 30 euros y ves la compra y dices, llevo sí, cuatro cosas. sí, 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 sí. Pero sí que es verdad que eso, que el sueldo, lógicamente, pues al ser un país en el que todo el mundo tiene posibilidad de tener un sueldo más elevado. En mi sector, en hostelería, los precios de los platos, a lo mejor en Madrid pueden ser, no sé si decirte la mitad, más Ujú, baratos ujú, en muchos sitios, ujú, y aquí no. O cualquier cosa como ir a la peluquería, ujú, está el doble de caro. Y ujú. dices, joder. Sí. Pero claro, tienes que pensar que todo eso tú estás pagando un poco más, pero tienes también recibes un sueldo más alto Mm, y eso hace que todo el mundo, pues en general, mm, la diferencia salarial ujú, entre un ingeniero como Rubén o mi caso ujú, no sea abismal, sino ujú, que haya diferencia, lógicamente, son trabajos totalmente distintos, ujú, pero yo puedo tener un acceso a una vida prácticamente igual que la que puede tener alguien trabajando en cualquier ujú, otro tipo de trabajo más remunerado ujú, y no te sientes tanta diferencia en ese ujú, aspecto. ujú. Digamos que esa mentalidad de línea horizontal de trabajo se traslada a la sociedad un poco. Obviamente hay Exacto. grandes diferencias, como en todas las sociedades, pero digamos que la media está más equilibrada que en Mm. España. Em, ¿Tienes algún consejo para chefs y cocineros hispanohablantes que estén considerando mudarse a Noruega? Eh, traer ganas de aprender, sobre todo, la mentalidad de aprender, de no... Vengo de España, la cocina española es mejor, como que prácticamente ya lo sé cómo va a ser aquí, aquí estos noruegos no van a saber cómo hacer tal. Eso, dejarlo a un lado, esos Ujú, prejuicios. ujú, Y, y quizá diría inglés, ujú, básicamente para empezar. En restaurantes creo que, bueno, puede haber algún restaurante o en algún hotel creo que el tema del noruego sea más ujú, importante porque haya más cocineros o personal noruego, ujú, pero sobre todo el inglés. Creo que te abre casi prácticamente todas las puertas ujú. en este sector. Entonces, Pasando al bloque de preguntas personales, ¿dirías que fueron difíciles los primeros meses aquí en Noruega? pues como he dicho al principio, yo venía de estar en un pozo, ya de no saber ya, qué hacer prácticamente en Madrid. Ujú, Estaba ya diciendo, no sé si me tenía que ir a casa con mis padres a vivir. Entonces esto fue como un golpe de aire fresco en mi vida. Entonces, ujú, pues bueno, llegas, claro está, ya la experiencia de Rubén que ya tenía de un año previo, pues me ayudó en cuanto a ir a Skatetaten al tema del fiscal ujú, para ujú, registrarte. Varias cosas que al principio tuve que hacer que me fueron un poco más sencillas porque ya tenía su experiencia o la vuestra cuando ya os conocí o tal. Pero yo creo que dentro de que soy una persona bastante tímida o que me cuesta abrirme un poco al principio, luego en otras partes soy un lanzado.
O sea, no me lo pienso. Y sabía que tenía que venir. Entonces, cualquier cosa, por mala o complicada que fuese al principio, iba a ser una estupidez comparado a cómo estaba en Madrid, que prácticamente no salía de casa por ahorrar porque no llegaba a fin de mes, literal. O sea, no... Entonces, pues, la verdad que, bueno, llegas, te intentas adaptar un poco a cómo funciona la ciudad, el transporte público, cómo moverte, dónde está cada cosa, el tema del banco, abrirte la cuenta del banco. No creo que me costase como nada de que notase un cambio con el idioma ni que notase nada, sino simplemente lo que te he hablado al principio de los prejuicios. Parece que vienes a un país nórdico, a Noruega, súper eficientes, los tenemos súper idealizados, de gente súper inteligentes o más que estudian unas carreras mucho más importantes y luego simplemente quieres abrir una cuenta del banco y te tardan un mes. Porque se ha traspapelado el email o te han dicho esta oficina y tienes que ir a la otra y en algún sentido son un poco tranquilos, bastante tranquilos, para que según qué cosas. ¿Qué fue lo que más te impactó al mudarte? Pues creo que por las fechas en las que vine, eran principios de mayo, finales de abril, principios de mayo, que ya empieza la primavera a llegar, me sorprendió bastante el tema de la gente, lo que sale a la calle. Que dice, joder, los ves en España, en la playa, y dices, esta gente viene aquí porque, claro, allí están todo el día de noche o con nieve y allí no salen. Pero llegas aquí y es que no ves un bar que no esté lleno, la terraza, que no les veas tomándose su cerveza, tomando el sol o... Cuando se puede. Claro, por eso, cuando se puede. Pero hasta un día prácticamente como hoy, que está nublado y hace frío, vas a cualquier restaurante hoy sábado y seguramente que esté lleno. O algún bar o tal. ¿Cuáles son algunas de las costumbres noruegas que más te impactaron al llegar aquí? Pues la verdad que bueno, yo como había venido ya aquí a Noruega con mis padres, creo que fue 2006, si no recuerdo mal. Y entonces, pues en ese viaje ya algunas de las costumbres típicas de, no sé, ibas con la excursión y ves fuera de casa la bicicleta del niño, la pelota, los zapatos, tal. Y dices, joder, eso me lo dejó en Madrid y adiós la bici, ¿sabes? A lo mejor quizá esas cosas, la costumbre de lo de dejar los zapatos en la entrada de casa. Pero tampoco me sorprendió mucho porque como te digo, ya habían algunas cosas que ya un poco ya conocía y entonces medio me lo esperaba y tampoco fue un choque muy, muy grande. Pero sí, o ver con tus propios ojos lo cívicos que son, por ejemplo. Puedes estar en una calle que no esté pasando un coche durante 4 minutos y ves a alguien y se estaba esperando en el paso de cebra hasta que se pone en verde y no cruzan. En Madrid, ¿quién no ha cruzado en rojo? Sí, eso. No sé si lo considero ves civismo. gente que se agachan a recoger papeles o alguna bolsa de algo que haya en el suelo y lo llevan en la mano y más adelante lo tiran a alguna papelera. Y dices, uff. Llegas como la última vez que estuve en Madrid, llegué en el tren del aeropuerto, aquí a Oslo y me bajaba en la siguiente parada. Pero ya como iba con 2 maletas y tal, dije, bueno, me voy a ir preparando para la siguiente bajarme y no quedarme dentro del tren. Sí. Y durante el trayecto del aeropuerto aquí a Oslo, pues en el asiento de enfrente iba un chico. Y claro, yo al estar esperando en la puerta a la siguiente parada, pues el chico entendería que pues, me vio con las maletas y tal. A lo mejor no sabe cómo abrir la puerta del tren o a lo mejor necesita ayuda y vino casi desde la otra punta del vagón a decirme, ¿necesitas ayuda para abrir la puerta? O me abrió la puerta. Y ya le dije que no, que me quería bajar en la siguiente y son cosas que luego te quedas casi que prácticamente durante todo ese día pensando, diciendo,
joder, qué forma de... No cuesta nada y qué fácil es la vida así, o qué sencillo a veces, en vez de ser lo contrario o no pasar un poco más de la gente. Pues eso. Luego quizá también, no sé si habrás notado tú, son gente que si luego tú les ofreces ayuda, o sea, ellos te ofrecen, en algún momento te ofrecen ayuda en lo que pueda haber en la calle o algo. Pero he visto a alguna mujer mayor con las bolsas de la compra subiendo el metro y le preguntas si le quieres ayudar y casi te lo dicen de mala gana. De, no me ayudes. Ya. Que yo puedo solo, ¿sabes? Yo puedo sola. Entonces, alguna cosa de esas que tienes que intentar. Que primero te quedas un poco sorprendido y luego ya entiendes Claro. y ya lo vas interiorizando o aceptando o entendiendo que son así y ya está. ¿Cuál dirías que es tu lugar favorito en Noruega? Mi lugar favorito, pues creo que el Trolltunga. Creo que no he sentido nada parecido en cuanto a naturaleza. Impresionante. El trayecto también, la ruta a pie, o quizá ese día que nos tocó Merece la pena el esfuerzo. lloviendo en pleno julio, lloviendo, que había nieve y frío. Y 12 kilómetros andando, subiendo, bajando, dices, uff, pero cuando llegas y lo ves, es impresionante. Sobre todo el esfuerzo es incluso mayor cuando llevas una mochila de unos 15 kilos. Claro. Se hace muy, muy pesado ese trayecto. Pero el recuerdo de abrir la tienda de Sin campaña duda. a las 4 de la mañana, que ya había Sin amanecido, Sí. y ir a ser los primeros en pisar la lengua del troll ese día. Fuimos los primeros en pisar ese día la piedra. Esos son recuerdos que creo que todos deberíamos buscar, más que cualquier cosa material, cualquier cosa de más sueldo en el trabajo, más esas ambiciones que tenemos. Había que trasladarlas más a experiencias así, que creo que nos enriquecen más que cualquier otra cosa. Y creo que diría Trolltunga. No sé, tengo muchas ganas de ir a Tromsø a ver las auroras. Quizá en la siguiente entrevista te diga Tromsø, pero de momento me quedo con el Trolltunga. Para la gente que nos escuche, Trolltunga es, digamos, una de las dos rocas más icónicas de Noruega, junto a Preikestolen, diría. O por lo menos la que más fotografías tiene en Instagram, yo creo. Es muy similar a la que se puede ver en referencias como el Rey León, que prácticamente es una piedra que sobresale sobre el fiordo y es preciosa, impone mucho y el trayecto tiene lo suyo. Es complicadito, pero bueno, merece muchísimo la pena. Pero es un ejemplo también de vida. Yo lo hablaba con Rubén cuando estábamos subiendo. Digo, tío, si no está lo que queremos ver ahí, al final de este camino, yo creo que nos habríamos dado la vuelta en el primer descanso que hicimos. Después de 3 horas. Estábamos ya medio congelados de frío, mojados de la lluvia, empapados. Pero sigues adelante porque sabes que quieres llegar al final. ¿Qué crees que es lo mejor de vivir en Noruega? Para mí, la tranquilidad. Yo en el trabajo que tengo es muy estresante, muy agobiante, de mucha tensión en muchos momentos. Tener un momento de llegar a casa en la zona que vives, tener mucha tranquilidad, no escucho prácticamente nada que no sean pájaros en mi casa. Eso me da mucha tranquilidad. Pasear por la calle, lo típico, no está todo súper lleno de gente o que notas mucho ruido o tal. Y quizá que yo necesitaba, o aparte que soy una persona que necesito tranquilizar ese momento o bajar las pulsaciones del trabajo estando tranquilo, pues quizás que creo que sea una de las cosas que diría que son mejores. ¿Y qué es lo peor de vivir en Noruega? Pues te diría que la barrera del idioma creo que es lo que más noto. No es para integrarte con noruegos, quizás.
no son gente que tampoco no te eviten en cuanto en el trabajo, que te me eviten una conversación o tal, son cosas que más pasan en la calle. Aunque sí me ha pasado lo típico de cruzarte a algún compañero en el tren o en el autobús y saber que te ha visto y a lo mejor se gira y se queda en otra parte del autobús, por a lo mejor timidez o vergüenza o no esa parte social de que te ves después del trabajo y tal. Tú puedes decir vamos a salir algún compañero de trabajo a tomar algo después del turno. Oye, ¿te apetece venirte? Si ya te conocen un poco del trabajo y ya has hablado con ellos un poco y tal, sí, sin problema y no... Es más, después de alguna de esas veces, creo que ya casi que puedes tener amigos para toda la vida, prácticamente. Pero no se abren de primeras. Entonces, y la barrera del idioma influye. No es lo mismo saber noruego que pues te sentirían como alguien más integrado aquí en la sociedad, sino que es un poco, está como un poco la barrera ahí del sí, pero claro, si voy a quedar con mis amigos noruegos y vienes tú y estamos hablando en inglés, yo lo traslado a Madrid con mis amigos. Claro. Algún compañero de mi equipo de rugby ha venido inglés y no habla español y el pobre, pues claro, le hablas inglés lo que puedes, pero la conversación principal está en español. Y aquí, pues lógicamente, pues igual. Entonces, quizás diría eso. ¿Qué es lo que más echas de menos de España? Pues bueno, aparte de lo que echamos de menos todos, que es la familia y los amigos, pues quizá irme de ruta con mi moto al Escorial, al puerto de la Cruz Verde, un sábado, un domingo, y volver a casa y ayudar a mi padre a hacer una paella, ¿sabes? O algo así. Quizá es lo que aquí dices, me iría a dar una vueltecita en moto en verano. Y dices, o ir a jugar un tocata de rugby con mis amigos del rugby. Pero bueno, la vida creo que es una balanza constante y si tienes que intentar dejarla lo más balanceada posible, pero siempre va a haber una parte que va a estar más baja que otra. Claro. Entonces... ¿Tienes alguna comida noruega favorita? ¿O que te guste? Tampoco me he probado mucho y quizá lo que más me ha gustado o quizá repetiría el ripe. Es muy típico ahora en Navidades, el lomo de cerdo asado. Y... Con la costra, o sea, con la sí, piel... con la piel crujiente. Eso es. Pero bueno, quizá ahora en el menú nuevo que tenemos en el restaurante hacemos un curry rojo con carrilleras de alce. Qué bueno. Entonces, pues dices, hace una semana o 2 semanas estaba justo limpiándolas para el día siguiente un compañero que las terminase de guisar y lo estaba pensando, digo, joder, en mi vida, ¿quién me iba a decir que iba a estar limpiando carrilleras de alce? O sea, de ternera, las que quieras, he limpiado de cerdo, las que quieras, pero de alce, dices, o carne de reno, que ven en algún proveedor ha traído a probar carne de reno y dices, bueno, quizás eso por el ciervo lo tenemos un poco más... es más conocido, no es tan chocante, pero de alce, cuando tú piensas en ese animal, y dices, eso sí que es radical. O sea, esto... ¿Tienes alguna recomendación de un restaurante en Oslo? Pues eso es otra cosa que te quería comentar, que fue algo que me sorprendió también cuando vine. Es decir, lo que he dicho, restaurantes, qué restaurantes van a ver allí, o que revisas la guía Michelin y cuando te das cuenta que hay 32 restaurantes con 1 estrella Michelin aquí en Oslo y otro restaurante como Maemo con 3 estrellas, y dices, cuidado, que aquí saben lo que hacen también. Y creo que te diría Koye Ramen. Tenemos uno aquí cerca, de donde estamos, o otro en Torgata. Y creo que diría ese porque es habitual que
tengamos en mi trabajo que tenga los martes libres o que el turno que trabaje el martes por la mañana, por la tarde, con los compañeros de trabajo nos vayamos a, no sé, a jugar a un billar o a tomar una cerveza y tenemos como esa costumbre una vez al mes de ir a cenar un ramen a Koye. Y quizá pues te diría, ese restaurante me parece Qué bueno. que está bastante bien y yo lo aconsejaría. De lo que he probado, calidad-precio, yo lo veo bastante bien. Por último, un bloque de preguntas cortas, ¿vale? Preguntas y respuestas cortas, aunque Sí. las respuestas al final no suelen ser lo demasiado. Pero al final Lo acabamos intentaremos. hablando y eso. ¿Cuál es tu... Y encima, justo contigo tiene más sentido. ¿Cuál es tu supermercado noruego favorito? Creo que yo con eso tampoco me suelo preocupar mucho en cuál más o qué. Intento el que me pille un poco más cerca o más así, que me pille de cuando vuelvo del trabajo o que me pille cerca de casa. A lo mejor puede ser Rema 1000, uno de los que más frecuente, o ahora últimamente Cupris, porque es el que tengo cerca de casa. Pero luego al final varía un poco entre unos y otros. Hay otros como Meni que sí que tienen productos un poco más de calidad, o la pescadería o un poco la carnicería ahí más Expuesta, ¿no? como Sí. tenemos en mente, pero luego todos los productos son prácticamente iguales en unos o en otros. ¿Con qué plato te presentarías a Top Chef? Sí, me presentase a Top Chef. Ah, ¿ya te has presentado? No, sí, me presentase porque es algo vale, que vale. me pregunta mucha gente y Vale. pues no soy el típico cocinero showman. ¿Sabes? No, Vale. a mí me viene de... O no creo que sea algo que yo... Pero bueno, me gusta bastante cocinar arroces. Pues quizá algún plato de arroz. O quizá... No sé. Quizá algo tampoco muy súper moderno. Algo más sencillo. Me considero un cocinero más sencillo. A lo mejor una fabada o algo así. ¿Deconstruida o no? No, deconstruida ya en el estómago, ya la deconstruimos. Pero sí, quizá algo así, pero como te he dicho antes, el tema de la televisión, algo así, nunca me ha llamado mucho la atención. ¿Cuál es tu palabra noruega favorita? No vale decir la que dijo aquí Rubén, que también creo que a ti te gusta, que es Friepenger. Ya, pero bueno, a mi Es muy madre buena. también le gusta por lo que implica, ¿sabes? Porque un poco por la broma de la paga extra de verano. Pues quizá hay alguna palabra que es prácticamente igual que en español. Te diría sol, es igual, o gratis. Quizás son las que te sorprenden más y dices, ostras, ¿cómo que gratis? ¿Cómo que sol? Y dices, "Uf, bueno. Pero, no sé, luego palabras o que te sientas un poco más, que ya aprendes alguna, como decir algo al principio, sobre todo a decir no hablo noruego, lo siento, no hablo noruego, en inglés, por favor, o a pedir alguna cosa en el supermercado, o me puedes dar una bolsa o algo así. Más que alguna palabra que dijese, esto me ha sorprendido bastante que lo dijesen así o tal. A mí me sorprende mucho que agradezcan muchísimo. Creo que son, yo creo, de los idiomas, o de las culturas que más agradecen. Contact, tusen tak, tak for, y tak for. Por todo. Pero no hay mucha costumbre de pedir por favor. Versus nil. No, por lo menos yo donde me relaciono, incluso hablo mucho con ellos y me Sí. dicen, no, la verdad es que no, por favor no se utiliza O quizá yo lo que escucho cuando piden algo, dicen tac y Sí, eso más es. que por favor. Eso es. O me das eso algo, es. Sí. dicen gracias antes que... Sí. Que sí, Quizá, son súper agradecidos y súper educados, pero justo el por favor no es como que no se utiliza mucho, a pesar de que existe tal cual. Sí.
Por último, alguien que venga a visitar Oslo, ¿qué no te irías de Oslo sin visitar? Pues yo creo que el Parque Vigeland, Ujú. eh, sin ninguna duda, es algo que hay que verlo. Sí. Y hay que dedicarle tiempo a no simplemente ir a ver las esculturas, sino pasear, quedarte un poco pensando en dónde estás Ujú. o en lo que implica, lo que representan estas figuras Las esculturas. aquí, las esculturas. Ujú. Intentar disfrutar un poco de la naturaleza que se respira en ese Ujú. lugar, que es un bosque prácticamente dentro de la ciudad. Ujú. Y diría esa Ujú. zona. Ujú. La verdad que es un lugar donde puedes ir, si has tenido un mal día, Sí. te das un paseo por ahí Sí. y se te quita todo. Estoy de acuerdo. Ya hemos terminado. Ha sido una entrevista súper interesante, creo que con información muy útil para quien esté pensando en emigrar a Noruega, en el sector de la hostelería sobre todo. Ha sido Mm. una conversación súper amena, súper interesante, así que muchas gracias por venir No, a Salmón y Punto. gracias a ti por invitarme y nada, ha sido un placer. Y a vosotros, gracias por escucharnos. Recordaros que tenéis los capítulos completos disponibles en Spotify y en YouTube y que nos apoyáis mucho si os suscribís y si también veis los reels y compartís las historias que subimos a Instagram, TikTok y Facebook. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.